No, pues no sé qué pasa, que no. Pues no, pasa todo seguido, disculpadme. Estamentos más masacrados por el atletismo han sido justamente los clubes, las federaciones deportivas, los atletas en sus becas e incluso los propios clubes. Han sido los grandes masacrados. Y si tuviésemos que priorizar, 80% de disminución en las propias federaciones deportivas autonómicas. 80%. Claro, había que ver lo que estamos recaudando para la española, para que hubiera una reciprocidad con respecto a esta cuestión. Porque no es posible dibujar ningún escenario de futuro sólido sin que exista, evidentemente, este distanciamiento actual entre lo que es la Federación Española y las federaciones deportivas autonómicas. No es posible. Lo digo desde la experiencia y lo digo desde haber sido, evidentemente, alguien que ha sufrido pues, una política de distanciamiento. No es posible generar ningún escenario, insisto, ilusionante. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo importante. Y los clubes habéis bajado muchísimo también la subvención. Yo soy consciente, he sido también presidente de un club, de la gran cantidad de gastos que tienen los presidentes de los clubes. Lo sé perfectamente. Lo sé. Y tenemos que buscar una solución para que, bueno, yo no quiero hacer lo que dijo un candidato hace 4 años, que tenía un gran sponsor, no voy a decirlo. Evidentemente estoy en contactos con empresas y uno de los objetivos fundamentales es conseguir un patrocinio importante para la Liga Nacional de Clubes. Y tenemos que hacer una política más tarde con respecto a los clubes de base, que luego voy a mencionar en sucesivas diapositivas. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo importante. Tanto las federaciones deportivas autonómicas como los clubes han sido los grandes masacrados de una política y de una forma de hacer, bueno, pues de entender el atletismo español. A ver si podemos fijar esta diapositiva ahora. Bueno, pues nada. Lo siento. Vamos a volver hacia atrás y ya está. Bien, con respecto a la cooperación entre la propia Federación Española, simplemente os digo aspectos importantes. Primero, un consenso sobre el enfoque del atletismo escolar. Me parece importante esta consideración. Antes decía que somos una España autonómica. ¿Qué significa? Significa que todos tenemos nuestra ley estatal, una ley obsoleta del año 90, como sabéis, Ley Nacional del Deporte, ya pedimos a gritos hace años ya que se tiene que cambiar. Queremos que el próximo gobierno realmente pues, asuma que estamos en un escenario social distinto hace ya pues, casi 30 años, y tenemos a su vez las propias leyes autonómicas, que son las que emanan de los diferentes parlamentos autonómicos, y de alguna manera cada parlamento, con su director general, secretario general de deportes, hace su propia política e interpreta el deporte escolar como considera. Bueno, pues es verdad que tenemos dificultades para poder intervenir en el futuro y el presente de los denominados deportes escolares de las comunidades. Tenemos problemas. Bueno, pero ¿cómo podemos llegar a influenciar? Bueno, podemos llegar a través de nuestros socios, que son las propias federaciones deportivas autonómicas. Y a través de ellos tenemos que buscar, yo he sido reivindicativo hace años, diciendo que tenemos que tener una ley del deporte escolar en España, que esté por encima de políticas localistas, una ley que de alguna manera apueste por un deporte escolar sólido. Y en estos momentos tenemos un deporte escolar bastante parcializado, un deporte escolar confrontado incluso entre comunidades, cada uno lo identifica de una manera distinta, y creo que hay que hacer un esfuerzo importante en esa línea. Hay que hacer un apoyo también a los núcleos de atletismo desde la propia Federación Española. Más tarde voy a hablar sobre esta cuestión. Campaña de estimulación del tejido atlético con las federaciones autonómicas, acuerdo para que la Escuela Nacional de Entrenadores se pueda aumentar. Tenemos en España excelentes entrenadores y no sé por qué motivo a veces se piensa que los mejores están en Madrid, no sé por qué motivo se cree eso, cuando yo creo que somos una España plural, que tenemos una gran riqueza en todos los diferentes estamentos y tenemos que darle vida a cada uno de los diferentes estamentos. Por eso yo planteo que la propia escuela pues tenga una mayor cantidad, digamos, de profesores en estos momentos. Hay que llegar a acuerdos para la formación de jueces también con las comunidades autónomas, con las propias federaciones autonómicas. En Galicia hacemos cada 2 años un congreso autonómico, invitamos a todos los jueces para que ellos hacen su programa, sus diferentes intervenciones, para que todos se puedan actualizar y por supuesto les pagamos el desplazamiento y la propia comida. Incluso acuerdos con las federaciones autonómicas para indumentarias de jueces, de atletas, reivindicar nuevas funciones públicas. Creo que también es importante esta consideración. Fijaros que en estos momentos en España estamos viviendo el boom del pedestrismo, como sabéis todos perfectamente, y bueno, tristemente la propia Federación Española
prácticamente no tiene capacidad para poder hacerlo. Otras federaciones, como por ejemplo la Federación Española de Golf, todas las personas que juegan en campos municipales, como sabéis, todos los que juegan en campos municipales tienen que tener su propia licencia, ¿lo sabíais? Todos, por eso es una federación que tiene muchísimos afiliados, porque tienen esa obligación. Bueno, han llegado a ese compromiso. Yo no digo que nosotros seamos intervencionistas hasta el punto de que obliguemos a que cualquier persona, por supuesto, se federe, no digo eso. Pero lo que sí es verdad es que también tenemos que tener una respuesta a una sociedad que reclama también una forma de entender el atletismo en plan recreativo, saludable, y yo celebro que la propia Federación Autonómica o Española pues también contribuya a afianzar los hábitos saludables de una población española, pero también creo que tenemos que intentar que se regule ese proceso. Por eso pedimos funciones públicas delegadas nuevas, las propias federaciones deportivas. Pedimos que de alguna manera en la próxima, y esperemos que sea inmediata, ley del deporte, tengamos algo que decir en eso que se llama atletismo de las calles, y la propia federación asuma ese compromiso. De tal manera que por lo menos la ley de tráfico antigua, donde nosotros pedíamos, dábamos el permiso para poder hacer esa competición, por lo menos se retome y la propia Federación Autonómica o Española tenga esa capacidad para poder dar ese permiso y que podamos llegar a acuerdos con los propios organizadores. Por supuesto, el tema del dopaje es una cuestión que bueno, pues la imagen de nuestro atletismo español se ha visto perjudicada. No voy a hablar de algunos casos muy sonados que han sucedido y han golpeado pues un poco las conciencias de nuestra sociedad a nivel deportivo y también a nivel, por supuesto, de otros diferentes estamentos. Yo creo que el tema del dopaje es un tema que tiene que ver mucho con la educación, con la formación. Educación e información son determinantes, pero cuando la educación y la formación se agotan, hay que evidentemente hacer normativas que sean eficaces. Por eso nosotros planteamos que aquellos deportistas, aquellos atletas españoles que hayan sido sancionados con una falta grave de dopaje, no vuelvan a integrar la selección española. Por supuesto, nosotros lo planteamos no como una doble sanción, sino como algo que de alguna manera intenta proteger la imagen de la propia selección española. Y quiero recordar que una de las competencias de las funciones públicas de todas y cada una de las federaciones españolas es la representación internacional de ese deporte. Por lo tanto, en esa forma de entender el equipo nacional, hacemos nuestras normas y decimos que a los Juegos Olímpicos de este año, de lo que sea, de Río de Janeiro, pues en vez de pedir en 100 metros 10-15, pedimos 10-01. O en vez de pedir 8-10 en longitud, pedimos 8-10. Tenemos esa capacidad para poder hacerlo. Bueno, pues dentro de esa capacidad nuestra, que nunca ha sido cuestionada, son criterios de selección, lo que pedimos es justamente que la Federación Española tenga esa capacidad, por supuesto, para que aquellos atletas que hayan sido sorprendidos con falta grave de dopaje no vuelvan a integrar, por supuesto, la propia Federación, la propia selección española. Es cierto que tenemos que hacer mucha pedagogía con respecto al dopaje, mucha formación, pero planteo eso, evidentemente, como una medida que será, en cualquier caso, sometida a la propia Asamblea General de la Federación Española. Va a ser una medida que se plantee con todos los, digamos, informes jurídicos necesarios para que todas las personas se puedan pronunciar en libertad y, por supuesto, el presidente tiene que aceptar la decisión de la Asamblea para que, de alguna manera, en caso de que sea positiva este planteamiento, pueda incorporarse a los criterios de selección de la propia representación internacional de nuestro atletismo. ¿Ese suerte ahora? Bien, disculpad que estas anomalías tecnológicas que nos estén... Con respecto a los clubes, bueno, los clubes son determinantes. La familia atlética comienza con ese binomio atleta-entrenador, ese binomio, esa familia, digamos, parental de dos unidades, luego pues se requiere un cobijo y ese cobijo es el club. Es determinante en la estructura del deporte español. El club es necesario, los clubes en sus diferentes manifestaciones de base, de élite, y por supuesto nosotros lo que planteamos es una reducción de costes a los clubes en licencias en aquellos casos que tengan entrenadores asociados. Tenemos que apostar por los entrenadores a través de los clubes, y esto es determinante, ¿no? Hay que hacer una política para sanear la economía de los clubes, para ayudarlos. En Galicia hemos bajado en los últimos 7 años el 50% de la subvención de fondos públicos.
Pero hemos pasado de un presupuesto en torno a 450.000 euros a cerca de 1 millón de euros. No hemos bajado a los jueces, no hemos subido las licencias a los jueces. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque hemos sido capaces de entender que una parte importante de la realidad del atletismo español está en el asfalto. Sin complejos, sin complejos, sin complejos, sin dejar de mirar, por supuesto, a la pista, sin dejar de mirar a la base, por descontado. Pero es una realidad que tenemos que saber, por supuesto, interpretarla. Pero tenemos que apoyar a los entrenadores, es determinante esta consideración. Y a través de los clubes, aquellos clubes que tengan asociados entrenadores y que de alguna manera les ayuden económicamente, tenemos que tener una contraprestación a los propios clubes. Más tarde vamos a hablar sobre lo que es la tecnificación asociada al propio club. Ya he dicho lo del patrocinio de la Liga Nacional. Tenemos que intentar, por supuesto, quitar la exención del canon a los clubes que organizan pista, incluso la ruta hay que replantearse. Yo soy también en La Coruña organizador de La Coruña 10, la 21 y la 42, y pagar 5 euros por deportista me parece que es exagerado, lo digo con sinceridad. 5 euros. Claro que alguien me puede decir, bueno, Isidoro, pero tú eres un poco irresponsable, porque ¿qué quieres? ¿Bajar la cuota esa para que de alguna manera luego recortes en otras cosas? No, no quiero eso. Pero a veces, si conseguimos aumentar el tejido deportivo, podemos suavizar los costes. Esto es como la seguridad social. Oiga, si hay más cotizantes, podemos evidentemente mantener las pensiones. Esto es lo mismo. Si somos capaces de aumentar el tejido en entrenadores, en jueces, en atletas, sobre todo atletas, somos capaces de aumentarlo, podemos perfectamente replantearnos algunas políticas, digamos, presupuestarias, como son los costes de las propias licencias de ruta. Es un tema que quiero, por supuesto, plantear en su momento con la propia comisión de clubes. Bueno, la ayuda, por descontado, a la formación de los entrenadores, de los dirigentes deportivos y, por supuesto, el relieve de los clubes también con respecto a la tecnificación, que más tarde me voy a referir a ella. Creo que esto no somos capaces de mantenerlo, pero os lo digo así según está la diapositiva. Con respecto a la propia tecnificación, tenemos básicamente dos modelos con respecto a los propios talentos. Lo sabéis perfectamente vosotros, algunos que sois entrenadores. El modelo, digamos, de piramidal generalizado, donde todos los recursos se destinan, económicos, humanos, a una base enorme de deportistas. Bueno, es el modelo nuestro fundamentalmente. Tenemos el modelo de los países del este, donde se hace una selección de talentos mucho más, digamos, reducida, con lo cual los costes, digamos, de entrenadores, los costes que dedicamos a ellos, pues les llega mucho más. Y lo que yo planteo fundamentalmente en nuestro país es un modelo mixto, es decir, que tengamos una gran base y tenemos que llegar a acuerdos con las comunidades, con los propios clubes, para tener un gran deporte escolar, una gran base del deporte escolar, pero a la vez ser capaces de establecer políticas donde seamos capaces de captar talentos para que de alguna manera los recursos también vayan destinados hacia ese colectivo mucho más selectivo y podamos tener evidentemente una pirámide de rendimiento pues mucho más acusada. Con respecto a la tecnificación, a ver si hay suerte aquí podemos mantenerlo, a la tecnificación esto es increíble, yo no sé qué pasa aquí con esto, pero bueno, aquí. A la tecnificación planteamos nosotros una cuestión que me parece importante. Planteamos los núcleos dirigidos tanto al propio club como dirigido al entrenador. En un momento puntual planteamos un modelo que estamos haciendo además en nuestra comunidad. Núcleos atléticos dirigidos por los clubes y núcleos atléticos dirigidos por entrenadores. En un nivel básico, en un nivel, digamos, formativo, en un nivel escolar, son núcleos en donde la dirección va a ser responsabilidad del propio club, tanto en núcleos básicos como núcleos de tecnificación, y a partir de cierto nivel va a haber, digamos, una diferenciación dirigida ya por los propios entrenadores, los núcleos sectoriales y los núcleos de alto rendimiento. Yo, que estuve viviendo en una residencia durante prácticamente 11 años de mi vida, estuve interno, yo creo que tenemos que hacer una política en donde diversifiquemos los núcleos, en donde los atletas
seamos capaces de hacer una política para mantenerlos con sus entrenadores de origen. Me parece importante esta consideración. Desgraciadamente a veces estamos observando cómo atletas con un gran potencial deportivo de futuro van a algún lugar, ya sea la capital de España o incluso a otra gran ciudad, y se pierden. Tristemente estamos ahora pues padeciendo el periplo que está siguiendo pues una gran atleta que fue campeona del mundo junior en triple salto, como es Ana Peleteiro, una niña gallega. ¿La conocéis, supongo? ¿Suena? Ana Peleteiro, campeona del mundo de triple salto. En su momento, bueno, pues la niña se quiere ir a Madrid por un problema que tuvo allí a nivel local. Tanto el director técnico de la selección española, Ramón Cid, como yo, hicimos lo indecible para que se quedase allí. Y bueno, al final se fue a Madrid. Y es un ejemplo más, la niña luego pues ahora está en Portugal, de lo que acontece a veces cuando uno se desarraiga de sus orígenes. Yo creo que los entrenadores tienen que crecer de manera paralela con los atletas, coger experiencia y no por ello robarles a veces a los atletas para que de alguna manera pues sigan un camino un tanto incierto. Con esto no estoy diciendo, y lo digo con cierta solemnidad, que yo sea una persona contraria a los centros de alto rendimiento, en absoluto. Yo creo que son necesarios y cuando alguien por cuestiones académicas o cuestiones familiares tiene que irse a otro lugar, pues tiene evidentemente esa posibilidad. Pero lo que sí digo es que tenemos que potenciar los núcleos y por ello planteamos justamente este modelo para que exista igualdad de oportunidades. Estoy seguro que todas las personas, entrenadores que en estos momentos están recibiendo una aportación económica de la Federación Española han tenido méritos suficientes para conseguir eso. No tengo ninguna duda. Pero ¿cuántos entrenadores en España hay que tienen esos méritos y no son evidentemente respaldados económicamente? Hay muchísimos. Por eso lo que planteamos es unos criterios en un deporte sumamente objetivo como es el atletismo, claros para que de alguna manera todos tengan igualdad de oportunidades. Y por supuesto, las decisiones de los núcleos, tanto del club, que también tenemos que buscar evidentemente los requisitos, como del propio entrenador, tienen que ser en igualdad de oportunidades con un planteamiento que son pruebas de mérito para que de alguna manera no existan personas discriminadas tal y como sucede en la actualidad. Y por supuesto que tengamos una representación de núcleos en todas y cada una de las comunidades autónomas, de las federaciones deportivas, con un nivel además también solidario hacia aquellos sectores que tienen evidentemente en zonas geográficas un mayor retraso. Yo en condiciones de normalidad, si soy elegido presidente de la Federación Española de Atletismo, yo me comprometo para que estos núcleos estén en funcionamiento. A finales de marzo del 2017 habrá ya una resolución de la Federación Española para que todos los clubes españoles, para que todos los técnicos españoles tengan la oportunidad de poder dirigir un núcleo. Evidentemente no todos van a tener atletas olímpicos o aquí en España o que hagan marca mínima, pero de principio vamos a plantear esto como una igualdad de oportunidades para todos los diferentes clubes y por supuesto atletas españoles. Con respecto a los atletas, aquí hay algunos también, bueno, vamos a premiar, por supuesto, vamos a mantener las becas, pero sobre todo buscando que favorezcan las condiciones del entrenamiento, lo que antes hemos mencionado. Las becas tienen que ser para que los atletas entrenen en mejores condiciones y por supuesto también tenemos que plantear ayudas económicas. Hay una niña de Galicia que reside aquí en Santander, una niña que hace salto de altura, que está subvencionada por la propia Federación Gallega de Atletismo. Bueno, tenemos que buscar núcleos en España donde de alguna manera en el entorno de un club o de un técnico cualificado solvente pues tengamos posibilidad sin que de manera necesaria tengan que irse a Barcelona o a Madrid. Y por supuesto seguiremos diciendo que aquellos atletas que realmente tengan posibilidades de conseguir medallas, ya sea en europeos, ya sea en Juegos Olímpicos, ya sea en mundiales, gocen de una cierta autonomía en su planificación. Yo creo que uno de los problemas que tenemos a veces con la selección española es que está muy reclamada cada uno de los deportistas y tenemos que ser selectivos y saber lo que nos interesa. No podemos estar en forma, en pista cubierta, en campo a través, en el mundial, europeo, Juegos Olímpicos, es imposible, incluso en la Copa de todas formaciones. Por eso planteamos que aquellos que tengan evidentemente cierta excelencia tengan también una cierta autonomía. Con respecto a los atletas nacionalizados, mismos derechos, mismas obligaciones y por supuesto pediremos a la propia Federación Internacional que tenga unos límites en cada país para que no suceda que a veces tenemos demasiada presencia de atletas que siguen esta vía y por ello planteamos un máximo
por cada una de las propias competiciones de rango internacional. Queremos que esa clase media del atletismo español, esa clase media que tiene a veces una oferta insuficiente, porque las federaciones también tenemos nuestras propias limitaciones económicas, pueda gozar de un circuito de pista. Al igual que tenemos un gran circuito de campo otra vez en España, tenemos que buscar también un gran circuito. Yo he corrido un circuito cuando era atleta, hace muchos años, y tenemos que recuperar eso después de ese fracaso que tuvimos con los mítines en España, cuando hubo una bonanza económica con respecto a esta cuestión, una gran fertilidad de los ayuntamientos para tener respaldo económico a los mítines. La Coruña, Vigo, Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, se perdieron todos. Esto es un tema de debate, pero claro, no vamos a entrar en esta cuestión. Bueno, pues queremos plantear un circuito de pista, y aquellos organizadores que hagan pista tenemos que buscar evidentemente que sea rentable, porque tenemos una cierta asimetría. Es verdad que los ayuntamientos en estos momentos se están volcando muchísimo en las pruebas de ruta, es verdad, y están olvidando que tienen la jaula de martillo sin homologar, que tienen el sintético en malas condiciones, también aquí en Santander me parece. Bueno, pues tenemos que hacer una política para que el organizador que haga ese esfuerzo, evidentemente no le masacremos, para que de alguna manera lleguemos a un acuerdo con ellos. Hay que ser muy sensibles con estos organizadores, que sean ayuntamientos, sean diputaciones o sean los propios clubes, para que de alguna manera podamos florecer y podamos plantear un circuito de pista en España, insisto, para esa clase media del atletismo español. Por supuesto, tenemos que buscar nuevos escenarios, a ver si tenemos suerte y no se nos va esto. Bueno, escenarios en donde de alguna manera sabéis todos que la evolución es justamente esa. Son imágenes de una playa de Galicia, bueno, de mi ayuntamiento, de Saba. Hay una playa aquí y hemos puesto en funcionamiento pues un escenario que era los saltos en la playa. Hicimos salto de longitud, hicimos triple, hicimos altura, hicimos pértiga, y creemos que tenemos que buscar escenarios para que de alguna manera el atletismo sea un deporte mucho más presente en la sociedad. Tenemos una experiencia en el caso de La Coruña. Antes os decía que llevamos ya 30 años en el Gran Premio Internacional Cantores de La Coruña, 30 años como prueba de la propia AIAF, y el éxito de esta prueba, el éxito fundamentalmente, es que el público se ha encontrado con un gran evento, y tenemos que llevar el atletismo a las calles de todas las maneras posibles, a las calles, a las pistas, o incluso, por supuesto, también a las propias playas, como es el ejemplo que estáis viendo en esta propia imagen. Bueno, el tema de jueces, a ver si se nos queda aquí la imagen y no se nos va. El tema de jueces, aquí creo que también hay jueces en este acto. Bueno, aquí lo que estamos planteando fundamentalmente, sabéis que, bueno, esto que veis aquí de los jueces, si lo vemos aquí, si de suerte. El azul. Cada vez hay una mayor diferenciación entre las cuotas y las tarifas. Esta es nuestra evolución. Yo puedo presumir que en Galicia no hemos tocado los jueces. Hemos subido las tarifas. Hemos subido. Aquí también. Hemos subido. Fantástico, te felicito. Pero han sido también masacrados, masacrados. Lo digo porque lo sé, porque yo también tengo una persona que es Dolores Rojas, que es una gran juez también de atletismo y también es miembro de la Federación. Creo que tenemos que propiciar que tengan capacidad no de independencia, sino de autonomía, de decisión. Esto yo me he comprometido incluso con la propia Junta Directiva. Mi primera reunión como candidato fue con los jueces y bueno, fueron circunstancias aleatorias, pero fue así la realidad, para que de alguna manera el presidente del Comité Nacional de Jueces sea elegido por una terna de los propios jueces, y para que el presidente de la Española, que tiene esa capacidad de nombramiento, pues de esa terna evidentemente nombre a alguien. Pero yo, insisto, me he comprometido a esa cuestión porque creo que nadie mejor que los jueces para que elijan a sus propios representantes. Por supuesto, recuperar la ilusión de las convocatorias del Comité Nacional de Jueces. En Galicia, por ejemplo, estamos pagando incluso los viajes. Es decir, si una persona se desplaza del barco de Valdeorras a La Coruña y se desplazan 2 horas, son 4 horas. 2 para ir, 2 para... Bueno, pues eso que también le compute como, evidentemente, una tarifa. ¿Por qué? No es lo mismo que viva en el barco o que esté en La Coruña. Estamos también considerando, de hecho lo hemos puesto como tarifa también económica. Por supuesto, aumentar
aumentar el nivel de formación, lo hemos comentado anteriormente, aumentar el número, que me parece importante, pero no el número a base de dar licencias, sino a base de una buena formación, pero hay que hacer un esfuerzo importante en formación. Todo lo que sea invertir en formación es invertir en futuro. El factor humano es determinante en el atletismo español, ya sea el dirigente de club, el presidente de un club modesto o de élite, ya sea el juez autonómico o nacional, ya sea el entrenador, monitor, entrenador de club o nacional, es determinante la formación. Por eso yo haré esfuerzos y quizás mi profesión así me lo permite, tener esa confianza en la formación, haremos esfuerzo, por supuesto, para poder plantear esto. Yo creo que hay que unificar incluso los jueces del nivel RCA1 con autonómicos, porque los contenidos son los mismos, los contenidos, o al menos eso me dicen a mí, son los mismos prácticamente. Entonces esa diferenciación, para que al final nos masacren diciendo que tiene que haber jueces de nivel nacional en las competiciones, oiga, vamos a hacer dos escenarios distintos, dos categorías, el juez nacional y después a partir de allí pues todas las diferentes, digamos, estatus que tiene la propia IAF, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo para que la formación sea común en todas las comunidades y al final no tengamos problemas de tener que buscar jueces de otras comunidades para poder hacer aquí una liga de clubes o hacer aquí una competición de rango, por supuesto, nacional. Y por supuesto, yo creo que básicamente tenemos que hacer un esfuerzo para facilitar las funciones de los propios jueces. A mí me da tristeza que a veces, cuando se pidió pues, que los jueces de nivel 1 pagasen mucho más en tarifas y al final no tuvieron ni tan siquiera el uniforme, me da un poquito de tristeza, porque yo creo que eso son gestiones realmente sencillas. El atletismo español tiene muchos problemas, pero creo que es una gestión muy sencilla para que de alguna manera se pueda plantear esa reivindicación justa por parte de este colectivo. Y con respecto a organizadores, yo creo que tenemos que diferenciar las tasas y el canon de ruta y pista. Hay que diferenciar si organiza un club o un ayuntamiento. Yo creo que tenemos que ser sensibles a nuestros estamentos y cuando un club organiza hay que buscar una fórmula que le permita evidentemente abaratar costes. Lo tengo muy claro como candidato a la presidencia de la Federación Española y si tengo la fortuna de ser presidente así lo voy a hacer. Hay que reducir costes en la primera edición, hay que facilitar el incremento del tejido, hay que facilitar que se metan más pruebas en el calendario de la Federación Española, ya sea de ruta, ya sea de pista fundamentalmente. Hay que tener un retorno hacia el propio organizador. En Galicia, por ejemplo, disculpad que haga mención a mi comunidad, pero es que yo tengo un pasado que se puede criticar, pero también puedo decir que también hacemos cosas en ese pasado y tenemos experiencia en estos 10 años. Hacemos un programa de televisión que yo cuando me asumí la responsabilidad de ser presidente de la Federación Gallega, quise hacerlo al principio, hablé con la directora general de la Televisión Pública de Galicia, me dijo que no tenía medios para poder llevar cámaras, personal a la grabación y le dije que por parte de la Federación Gallega estábamos en disposición de producir nosotros el programa de la Televisión Pública de Galicia, de hacerlo nosotros, pero con la condición de que cada semana me diese 30 minutos y yo tuviese libertad, el programa lo dejo yo, libertad para poder establecer los contenidos. Llevamos ya 4 años, llevamos ya 250 programas emitidos cada fin de semana, hablando de atletismo gallego y por supuesto teniendo un retorno al organizador, al ayuntamiento, al club, a quien sea, un retorno publicitario, ya sea incluso, por supuesto, de rango informativo, dar noticias de lo que está pasando. Por eso lo que también queremos es exportar esta idea que hacemos en Galicia desde hace ya 4 años y buscar un consenso con de principio, el ente público español, que es la Televisión Española, o si no, con alguna cadena privada, para que tengamos esa posibilidad de que el organizador tenga, por supuesto, un retorno con respecto a lo que hace a nivel informativo y también, por supuesto, a nivel empresarial. Hay que fomentar que la empresa se meta en el mundo del atletismo español. Hay que hacer esfuerzos importantes. Aparte de reivindicar mejoras en la ley del mecenazgo, tenemos que intentar hacer un retorno informativo y la televisión en ese sentido nos da unas posibilidades también importantes. Por supuesto, luchar contra el fraude, digamos, que se organiza a veces. Sabéis perfectamente que hay organizadores que lo que hacen es usurpar carreras para que de alguna manera luego no reivindiquen o no se pueda proyectar al mundo del atletismo. Las sociedades deportivas las sociedades deportivas sin ánimo de lucro tenemos que tener unos beneficios y los beneficios se inyectan nuevamente en el atletismo y a veces esto no ocurre, hay que luchar contra esta consideración y como decía anteriormente tenemos que revisar los cánones también en los diferentes campeonatos de España. Esto se hizo
Por si no lo sabéis, cuando, bueno, la Federación Española cometió un error importante, un error que costó 900.000 euros de déficit, casi 1 millón de euros. ¿Os acordáis de la licencia del corredor? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Casi 1 millón. Y hubo que buscar soluciones, Hubo que buscar soluciones, porque era 1 millón de déficit. Una mala decisión, 1 millón. Bueno, pues una de las soluciones fue que paguen. ¿Quiénes? Pues Aleta, los clubes. Y se ha mantenido. Entonces, bueno, tenemos que replantearnos eso. Cuando ese escenario que ha justificado la medida pasa y estamos en condiciones, digamos, económicas más favorables, tenemos que replantearnos esta cuestión. Replantearnos, porque yo sé que es muy goloso y yo sé que a veces es muy fácil, pues, abastecernos de medios económicos desde los propios clubes, pero, insisto, están muy masacrados y tenemos que ser muy sensibles a esta cuestión. Bueno, aquí no hay ningún representante, creo, por lo tanto no voy a hablar sobre esta cuestión, yo creo que vamos a dejarlo. Y simplemente ya para ir acabando, fijaros, con respecto a los patrocinios en España, un estudio reciente, sobre todo, ¿qué entidades o actividades son más eficaces desde el punto de vista empresarial? Bueno, pues fijaros, aquí a la derecha, fijaros, básicamente, los eventos deportivos son los que suscitan mayor atención empresarial. Luego están las competiciones, luego están los clubes, deportistas y las federaciones, no lo estamos al final. Pero son los eventos y los clubes fundamentalmente los que suscitan, digamos. De ahí que sea mucho más fácil buscar un patrocinio privado en una carrera, en una prueba de pista, que a lo mejor en la propia federación, a pesar de los esfuerzos nuestros. Estos son datos realmente tanto de grandes empresas como incluso de pymes, que son, por supuesto, muy parecidos con respecto a los resultados de este estudio. Tenemos un problema también importante en nuestro atletismo, que es el abandono deportivo. Es un problema que afecta al deporte en general, no solamente a nuestro deporte, al atletismo en España. Yo lo que planteo también es hacer un congreso sobre esta cuestión para que de alguna manera todas aquellas consecuencias de este estudio que se pudieran hacer, todas aquellas conclusiones sean incorporadas a los cursos de formación de jueces, de entrenadores y también de dirigentes, que tenemos que hacer un esfuerzo también en esta cuestión para que podamos utilizarlos y permitir o que sea una herramienta eficaz para que de alguna manera ese abandono deportivo que nos está golpeando desde hace años se pueda minimizar en la medida también de lo posible. Y bien, por mi parte, yo no quiero en estos momentos seguir hablando más, es una introducción, digamos, muy genérica con respecto a algunos de los temas que nos preocupan. Hemos hablado un poquito del cada estamento. Yo creo que lo que procede en estos momentos, siendo consciente de que he pasado muy por encima de todos y cada uno de los temas, es un debate ahora por vuestra parte, que hagáis preguntas, que formuléis cuestiones, que formuléis críticas. Yo aquí vengo con mi libreta para tomar nota, para que de alguna manera ese programa que hemos presentado y que está colgado en una página web, que está al acceso de cualquier persona interesada en poder leerlo, pueda ser enriquecido. Y por ello, la segunda de las partes de mi compromiso es justamente tomar nota de cuáles son vuestras propuestas. Es un momento, como decía al principio, muy sensible, muy importante para el futuro de nuestro deporte, y hay que saber utilizarlo, saber aprovecharlo para que de alguna manera los que somos candidatos pues tomemos nota de vuestros planteamientos y vuestras sugerencias. Muchas gracias. Sin miedo, estamos en familia, somos una familia y aquí todo el mundo hablamos sin ningún tipo de temor y a decir lo que vaya. Traerlo a Santander. ¿Sería posible, yo leyendo un poco las palabras que ha estado diciendo, las tasas, que ahora creo que están en 4.000 o en 5.000 euros, para traer el campeonato, que si usted llega al presidente, ¿se podría eliminar esta tasa? Sí, le agradezco la pregunta que formula usted. Por supuesto, yo creo que tenemos que replantearnos justamente esa situación. Tenemos que replantearnos esa situación y tenemos que analizar. Yo no me atrevo a decir todavía nada hasta que no conozca, si soy presidente, cómo están las cuentas. Tengo que ser sensible y tengo que ser evidentemente prudente con respecto a esta consideración, pero creo que tenemos que hacer unos esfuerzos importantes hacia los propios clubes para que de alguna manera esas tasas que han visto peligrar la subsistencia de algunas entidades pues sean revisadas, al menos revisadas, incluso
tasas que han llegado hasta 60.000 euros solamente para organizar un campeonato de España. 60.000 euros. Claro. Eso cuando estamos en época de vacas gordas es muy fácil. Pero claro, cuando estamos en crisis económica que está afectando a muchas familias, bueno, ya sé lo que se paga a veces en una carrera popular, cuando alguien quiere correr, pero, insisto, no es igual que alguien voluntariamente se ponga en una carrera que esté en una federación. Hay muchas carreras, pero federaciones hay solamente una. Y no es lo mismo. El argumento de que, bueno, ya pagan eso